Y bueno, yo os voy a contar brevemente un poco cuáles son las obligaciones del Protocolo de Nagoya, cómo parte de ellas han sido trasladadas a legislación comunitaria, qué estamos haciendo en el ámbito normativo a nivel español y bueno, al final tengo algunas diapositivas de las principales obligaciones que podrían derivarse de todo esto para las colecciones. Deciros que este es un tema bastante novedoso y que estamos aprendiendo todos no me atrevo a decir todavía ni de la aplicación, porque todavía realmente no hemos empezado a aplicarlo. Entonces, hay muchas preguntas que podáis tener que a fecha de hoy no tienen respuesta, que se irán viendo en base a la experiencia de la aplicación, pero bueno, yo creo que para que os quedéis con una idea así un poco general de qué va esto, qué objetivo tiene y qué obligaciones en última instancia puede tener para las colecciones, pues yo creo que sería suficiente. Entonces, bueno, como ha dicho Paco, trabajo en la Subdirección General de Medio Natural del Ministerio y entre los temas que llevo está este del Protocolo de Nagoya y de la aplicación en España. Entonces, bueno, muy brevemente, no sé qué nivel de conocimiento tenéis del protocolo, si es básico, ninguno, ¿no? Bueno, ¿y el Convenio de Diversidad Biológica os suena? Sí, ¿no? Bueno, el Convenio de Diversidad Biológica, sabéis que tiene 3 objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes, y el tercer objetivo es precisamente el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Este tercer objetivo, realmente, ¿cómo aparece en el convenio y qué hay en la cabeza de los que lo negociaron en el año 92? Bueno, pues la situación que se da es que, en general, los países en vías de desarrollo que tienen una biodiversidad muy rica y que, bueno, han trabajado para conservarla en muchos casos, pues han ido viendo cómo a lo largo del tiempo grandes empresas multinacionales de farmacéuticas, de biotecnología, han ido a sus territorios, se han llevado mucha parte de sus recursos genéticos, de su flora y de su fauna, han elaborado productos, los han patentado, los han puesto en el mercado, esas grandes multinacionales han obtenido grandes beneficios y realmente de esos beneficios no ha revertido nada en la conservación de esa biodiversidad, que realmente es la materia prima de todos esos productos. Entonces, este objetivo lo que pretende, y el objetivo último del Protocolo de Nagoya, es que haya un reparto de beneficios de la utilización de los recursos genéticos y que ese reparto vaya también derivado a la conservación de la biodiversidad. Entonces, esa es como la filosofía del Protocolo de Nagoya. Tardó muchísimo en negociarse, es un instrumento que se estuvo negociando durante 8 años entre los 193 países que forman parte del convenio, y finalmente se adoptó en el año 2010 en la ciudad de Nagoya, en Japón, por eso se llama Protocolo de Nagoya, y bueno, entró en vigor justo hace un año, en octubre del año pasado. Entonces, hay 2 pilares fundamentales en el Protocolo de Nagoya que es importante que diferenciéis bien. Por un lado está el pilar de lo que llamamos el acceso a los recursos genéticos y por otro lado el pilar de las medidas de cumplimiento, y os voy a ir explicando un poco en qué se diferencian. Pero antes, un concepto que es clave y que va a determinar si, en vuestro caso, si una colección está dentro o fuera de la aplicación del protocolo, y es el concepto o la definición que da este instrumento a lo que es utilización del recurso genético. Y esa es la definición que viene en el protocolo. Como veis, es realización de actividades de investigación y desarrollo sobre la composición genética y o composición bioquímica de los recursos genéticos. Es decir, que si una colección simplemente recolecta semillas, las deposita en su banco, no hace nada con ellas y luego esas semillas se conservan y se utilizan para introducción en el medio natural, ahí no hay una utilización. Por lo tanto, ese tipo de actividad no estaría bajo el paraguas del Protocolo de Nagoya. Entonces, yo creo que para las colecciones esta definición es clave, porque en función de vuestra actividad vais a estar dentro o fuera del ámbito de aplicación del protocolo y por lo tanto estaréis o no sometidos a un tipo de obligaciones. Entonces, el pilar de acceso. Es importante que sepáis que el protocolo no obliga a los países a regular el acceso a sus recursos genéticos. Cada país es soberano de decidir lo que quiere hacer con sus recursos genéticos y de hecho
el panorama mundial ahora mismo, y en particular en la Unión Europea, quienes tienen intención de regular el acceso a los recursos genéticos son los países de la cuenca mediterránea, porque son los países que tienen una biodiversidad rica y por lo tanto los que pueden obtener algo de esa regulación. O sea, países, por ejemplo, como Alemania, Holanda, que su biodiversidad es bastante escasa, no les interesa regular porque ellos el beneficio que van a obtener de esa regulación va a ser muy escaso. Y lo que ellos tienen en sus territorios sobre todo son muchos usuarios. España, los países en vías de desarrollo, pues en general todos van a regular, sobre todo los que están en las zonas de biodiversidad alta, ¿no? El caso de España, estamos en una situación un poquito entre los países que no van a, los países muy usuarios y los países realmente proveedores. ¿Por qué? Porque España es un país que dentro de su ámbito tiene una biodiversidad muy rica, pero a la vez tenemos bastantes usuarios en nuestro territorio, porque tenemos empresas farmacéuticas, tenemos empresas de biotecnología. Entonces, el caso de España, digamos, tenemos esa perspectiva dual de que somos proveedores de recursos genéticos, pero también somos usuarios de recursos genéticos. Entonces, cada país decide lo que quiere hacer con sus recursos genéticos, pero si decide regular el acceso a sus recursos genéticos, ese acceso va a estar sometido a dos herramientas que establece el convenio, y que son lo que se llama el consentimiento informado previo y los términos mutuamente acordados, que son lo que se conoce con las siglas en inglés como PIC y MAT. PIC es el consentimiento informado previo, que es una autoridad te da a ti colección el consentimiento para que recojas material genético y lo utilices para estos fines. El MAT, los términos mutuamente acordados, es como yo te doy la autorización para recoger este material con estos fines, vamos a establecer en este MAT un acuerdo de reparto de beneficios, que no tiene por qué ser monetario, puede ser no monetario, puede ser, a ver, imaginaros una empresa, me voy a basar en un caso real que hemos tenido, una universidad alemana que viene a España a recoger material para una utilización suya de una investigación. Y el reparto de beneficios puede ser que una institución de investigación española forma parte del proyecto, o sea, que puede ser un reparto de beneficios de capacitación, de participación de una institución, o sea, no tiene que haber un porcentaje económico de ese reparto de beneficios. Entonces, el acceso a los recursos genéticos pivota en estos dos elementos, el PIC y el MAT, y luego hay lo que se llama un permiso de autorización de acceso, que básicamente aúna al PIC y al MAT, o sea, imaginaros una autorización típica de una administración pública española que te dice, yo te doy autorización para recoger este material y establecemos estos beneficios. Y eso, con los sellos, los logos y tal, es la autorización. El protocolo te obliga a que esas autorizaciones se registren en una plataforma de intercambio de información que se llama el Centro de Intercambio de Información o el Clearing House Mechanism. Y cuando una autorización va al Centro de Intercambio de Información, se convierte en el certificado internacional de cumplimiento reconocido. ¿Eso básicamente qué es? Eso es que si un país ha regulado el acceso a sus recursos genéticos y un usuario tiene una autorización y su autorización ha sido cargada en esa plataforma y se crea este certificado, lo que te prueba es que el recurso genético se ha obtenido legalmente, porque tú tienes una autorización. Entonces, realmente ese certificado es la prueba legal de que tú has cumplido con la normativa de acceso del país. Es como el pasaporte del recurso genético cuando un país ha regulado. Si un país no ha regulado, tú vas al campo, salvo que haya alguna limitación por protección de especies o por protección de espacios, tú recoges el material, te lo llevas y no pasa nada, porque ese país no ha regulado el acceso. Pero si ha regulado el acceso, te tiene que dar una autorización, esa autorización se carga en la plataforma, se genera este certificado que es el pasaporte, la prueba legal. Y este certificado es un elemento clave en todo lo que es el funcionamiento del protocolo de Nagoya, ¿vale? Entonces, bueno, no voy a entrar en detalle, pero que sepáis también que el protocolo entra mucho en lo que es el acceso al conocimiento tradicional asociado al recurso genético. Y al igual que puedes regular el acceso a los recursos genéticos, puede regular el acceso a los conocimientos tradicionales que tengan los pueblos indígenas. Esto sobre todo de importancia para países, pues algunos países africanos, algunos países de América Latina,
que muchas veces tú vas a buscar una determinada planta porque tiene un conocimiento tradicional asociado que te ha dado la pista de que esa planta puede tener una utilidad de relevancia. Ese sería el pilar de acceso, o sea, quedaros con que cada país decide si regula o no. Si hay una regulación, va a haber un permiso de acceso que, mandado a la plataforma de intercambio de información, va a ser el certificado, que es la prueba legal. O sea, quedaros con esa idea. Y luego las medidas de cumplimiento, que es el otro pilar del protocolo de Nagoya, lo que obligan es a que cada país en su jurisdicción controle la utilización de los recursos genéticos, ya sean los suyos propios o los de un país tercero. Es decir, que nosotros en España tenemos que controlar la utilización de los recursos genéticos españoles, pero también de los recursos genéticos de Brasil o de los recursos genéticos de Costa Rica, que son países que tienen regulación. Tenemos que asegurarnos que los recursos genéticos de Brasil, de Costa Rica, que se utilizan en España, se utilizan conforme a sus normativas nacionales. ¿Esto por qué lo hace así el protocolo? Porque si no tienes una herramienta de este tipo, Brasil, por ejemplo, detecta que una empresa se ha llevado sus recursos genéticos y que están en España. Si no tienes un mecanismo internacional que obligue a España a controlar sus recursos genéticos, él no puede sancionar o no puede perseguir una mala utilización de sus recursos cuando ya han salido de su frontera. Entonces, este protocolo lo que obliga a los países es a asegurarse que la utilización de los recursos genéticos en sus territorios sea conforme a las normativas nacionales. Y para ello, ¿qué establece? Pues el protocolo obliga a que cada país establezca 1 o 2 puntos de control. En esos puntos de control, que veremos, comentaré ahora cuáles son para el caso europeo, básicamente lo que se le va a pedir al usuario de recursos genéticos es: usted pasa por aquí, por este punto de control, en este punto de control usted está utilizando recursos genéticos, apórteme la documentación que acredite que esta utilización de recursos genéticos es legal. ¿Qué le va a aportar el usuario? Fundamentalmente lo que os decía antes, el pasaporte, el certificado internacional, como prueba legal de que él está utilizando el recurso genético conforme a la normativa nacional del país. ¿Vale? Y entonces estos puntos de control van a recoger mucha información, obviamente, que se va a distribuir a distintos peticionarios. No voy a entrar en detalle porque si no os voy a liar, pero quedaros más o menos con esas ideas principales. Entonces, ¿qué aporta el protocolo de Nagoya realmente? Pues mayor seguridad jurídica. Durante la negociación del protocolo se hablaba mucho de biopiratería, de que había empresas que iban a países, expoliaban, pero luego había otras empresas que lo hacían bien y sin embargo se le acusaban siempre a esas empresas de que estaban utilizando ilegalmente el material y tal. Entonces, el hecho de que haya un instrumento internacional que siente las bases y que regule todo esto, pues también da mayor seguridad jurídica para los que utilizan los recursos genéticos, ¿no? Entonces, eso es lo que es las obligaciones principales del protocolo de Nagoya. ¿Qué pasa en el caso europeo? Bueno, pues en la Unión Europea, después de bastantes debates, la Comisión planteó la posibilidad de establecer normas comunes en toda la Unión Europea para lo que es el pilar de cumplimiento. Como os he dicho antes, el pilar de acceso, cada país es soberano sobre sus recursos genéticos y por lo tanto a nivel de la Unión Europea no hay ningún tipo de regulación homogénea. Dentro de la Unión Europea cada país decide, pero para las medidas de cumplimiento sí que se han establecido obligaciones comunes a todos los Estados miembros. ¿Vale? Entonces, la norma es el Reglamento 511/2014, que se aprobó en abril del año pasado, que realmente entró en vigor cuando entró en vigor el protocolo, pero que luego además tiene una serie de artículos que tenían un margen de 1 año para entrar en vigor. Así es que realmente hasta hace un mes el reglamento no ha entrado en vigor. Bueno, como os decía, el reglamento exclusivamente sobre las medidas de cumplimiento, nada sobre acceso, y este reglamento es importante también el ámbito de aplicación del reglamento, porque se aplica a los recursos genéticos que hayan sido accedidos de países que tienen regulación, es decir, de países que han decidido regular, y a recursos genéticos a los que se haya accedido con posterioridad a la entrada en vigor del protocolo de Nagoya. Es decir, no hay retroactividad de la norma. Si tú has accedido a un recurso genético
en el año 2010 el reglamento no te aplica como usuario de ese recurso genético. España, a fecha de hoy, bueno, entró en vigor la modificación de la ley, de la que luego os voy a hablar, en septiembre de este año, pero nosotros tenemos que desarrollar un Real Decreto para establecer los procedimientos. Entonces, los recursos genéticos en España, hasta que no esté aprobado ese Real Decreto, no tenemos realmente una regulación sobre ellos. Entonces, si una colección ha accedido a un recurso genético en enero del 2015, no se le va a poder exigir nada. ¿Por qué? Porque ha accedido a él antes de que hubiera una norma. Tú la norma no la puedes hacer retroactiva, porque entonces nos volveríamos todos locos. ¿Entendéis, no? Entonces, bueno, el reglamento europeo simplemente no aplica a los recursos genéticos que están tratados bajo otros instrumentos internacionales, y es el caso de los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, que tienen un tratado independiente, y luego a temas de virus gripales, porque existe otro instrumento internacional que también los cubre. Entonces, estas obligaciones que os comentaba antes del protocolo de Nagoya, ¿cómo se han reflejado en el ámbito europeo? Bueno, pues en el ámbito europeo, nuestros amigos de la Comisión Europea se inventaron un concepto nuevo que se llama diligencia de vida, pero que básicamente es: el reglamento obliga a los usuarios de recursos genéticos en la Unión Europea a cumplir con la diligencia de vida, que es asegurarse de que los recursos genéticos que utilizan se han accedido conforme a la normativa nacional de los países. O sea, siempre es cumplir con la legalidad. La base de todo esto es cumplir con la legalidad, ¿vale? Y entonces, para eso, el reglamento lo que te dice es que tienen que buscar, conservar y transferir a todos los usuarios de la cadena la siguiente documentación de acceso: el certificado, que era el pasaporte; en ausencia del certificado, información de dónde has obtenido el recurso, cuándo lo has obtenido, para qué lo has obtenido, quién te lo ha dado, etcétera, ¿no? Pero generalmente, casi siempre va a haber certificado, ¿vale? Entonces, los usuarios en la Unión Europea cumplen con la obligación de diligencia de vida. Esa documentación la tienen que conservar durante al menos 20 años, y cuando tengan información, por ejemplo, un jardín botánico que está utilizando un recurso genético conforme a la definición de utilización del protocolo, que eso es importante que siempre lo tengáis en la cabeza, y tenéis dudas de si ese recurso genético, por ejemplo, un recurso genético de Brasil, que Brasil es un país que ha regulado su acceso, y tenéis dudas de que ese recurso genético haya sido obtenido conforme a la normativa brasileña, pues si tenéis dudas hay que asegurarse de que el recurso genético cumple con la legalidad, es decir, conseguir toda la documentación, y si las dudas persisten, dejar de utilizarlo, ¿vale? Si hay una utilización ilegal hay una sanción, lo vamos a ver ahora. Entonces, porque obviamente si hay una utilización ilegal no hay un reparto de beneficios, y por lo tanto el país donde se está utilizando puede sancionar, ¿vale? ¿Existen alternativas al cumplimiento de la diligencia de vida? Hay un tema que os lo voy a comentar porque os puede ser de aplicación en un momento dado, y es que el reglamento europeo crea un registro de colecciones de la Unión. Entonces, ¿qué es esto? El reglamento europeo dice que los recursos genéticos que han sido obtenidos de una colección que está inscrita en el registro automáticamente cumplen con la diligencia de vida, ¿vale? Pero obviamente para estar inscrito en el registro de colecciones de la Unión Europea te van a exigir una serie de requisitos, y esos requisitos que están establecidos en la norma, a ver si creo que los tengo aquí, es básicamente que existan procedimientos muy estandarizados y muy normalizados para que todo el material que entra en esa colección haya una trazabilidad buena y se cumpla siempre con la normativa legal del país de origen. O sea, la Comisión lo que considera es que si hay procedimientos estandarizados, normalizados, bien estructurados, con la documentación bien ordenada, es más difícil que haya un incumplimiento, ¿vale? Y por lo tanto automáticamente se cumpliría con la declaración, con la diligencia de vida, ¿vale? Entonces, los usuarios tienen que cumplir con la diligencia de vida, pero ¿cuándo se les va a controlar que cumplen con la diligencia de vida? Es decir, ¿dónde pone la Unión Europea esos puntos de control de los que os hablaba antes? Pues los establece en dos sitios diferentes.
por un lado, a ver, ¿cómo os explico esto? Cuando el usuario va a ser beneficiario de un fondo de investigación, se le va a pedir, o sea, vosotros imaginar un proyecto de investigación, vais a pedir una subvención, pues a la hora de pedir esa subvención os van a pedir, ¿usted ha utilizado el recurso genético? ¿Usted está haciendo una investigación basada en la utilización de recursos genéticos? Sí, no. Si la respuesta es sí, le van a decir, presente la declaración de diligencia de vida, ¿vale? La declaración de diligencia de vida, todo está estandarizado a nivel de la Unión Europea, es igual para todos los países de la Unión Europea, ¿vale? Está establecido en un reglamento de ejecución que os lo voy a comentar luego. O sea que el primer punto de control donde os van a controlar, y yo creo que es el que más os puede ser de aplicación, es cuando se vaya a acceder a fondos de investigación, que os van a pedir que declaréis la diligencia de vida. Que en el fondo tiene sentido, porque por ejemplo, imaginaros una subvención, que al final es dinero público, no podría estar financiando un proyecto de investigación que estuviera utilizando un recurso genético procedente de otro país o de nuestro propio de manera ilegal, porque con dinero público se estaría financiando una utilización ilegal del recurso genético, ¿vale? Entonces, ese punto de control está al principio de la cadena de la utilización y es el primero. ¿Cuál es el segundo? Cuando en la etapa final de elaboración de un producto, elaborado mediante la utilización de recursos genéticos. ¿Cómo tenemos que entender esto de la etapa final de elaboración de un producto? Cuando un producto se va a poner en el mercado, cuando tú vas a comercializar un producto, realmente es cuando vas a obtener un beneficio mayor. Entonces ese es el segundo punto en el que te van a controlar. Cuando la mayoría de los productos basados en recursos genéticos, ya sean farmacéuticos, médicos, alimenticios, etcétera, la mayoría para comercializar un producto tienes primero que pedir una autorización o una aprobación para poner ese producto en el mercado. Pues en el momento en el que tú pidas la autorización o la aprobación, entonces te van a exigir también que presentes la declaración de diligencia de vida. Y esos son los dos puntos de control, ¿vale? ¿Qué van a hacer los países cuando reciban esta información de las declaraciones de diligencia de vida? Pues como os he dicho, mandársela a diferentes peticionarios. En nuestro caso será la Comisión Europea, el país proveedor del recurso genético y el Centro de Intercambio de Información. ¿Qué vamos a hacer las autoridades de los Estados miembros? Pues controlar la utilización y en el caso de que haya un incumplimiento, sancionar, ¿vale? Que os quede la idea de que el reglamento establece también el concepto de mejores prácticas. A ver, los países las autoridades de los países tenemos que controlar la utilización de los recursos genéticos en nuestros territorios. Y la Comisión considera que si un usuario utiliza una mejor práctica reconocida por la Comisión Europea, habrá menos riesgo de incumplimiento y por lo tanto la autoridad podrá reducir el número de controles, ¿vale? La mejor práctica no es más que una combinación de procedimientos y de herramientas que la Comisión ha reconocido como mejor práctica. Vale, quedaros simplemente con la idea de que, a ver, las colecciones, yo creo que tenéis ya buenas prácticas establecidas o algunos trabajáis con códigos de conducta. Entonces, a lo mejor en vuestro caso podría ser interesante que unas buenas prácticas bien desarrolladas, la Comisión las reconociera como buenas prácticas y de esa manera habrá colecciones que, como están implementando esas buenas prácticas, las autoridades tendremos que controlarlas menos porque consideraremos que existe menos riesgo de incumplimiento. Simplemente deciros que el Reglamento Europeo tiene un reglamento de ejecución que no es más que como una legislación secundaria, un desarrollo normativo de ese reglamento, y en este reglamento es donde se fijan todos los formularios de declaración de diligencia de vida iguales para toda la Unión Europea, cuál es el procedimiento para que una colección se inscriba en el registro de colecciones de la Unión Europea y qué es lo que tiene que presentar y en qué forma lo tiene que presentar. O sea, es, digamos, formularios estándares para que a nivel de la Unión Europea todo el mundo lo haga de la misma manera. Pero no voy a pararme en el detalle, tenéis ahí toda la información, las referencias, si queréis ir al texto del reglamento de ejecución, se acaba de aprobar. O sea, es de octubre de este año, o sea, es súper reciente. Y ahora en España, ¿dónde estamos en España con todo este mogollón? Pues realmente todavía digiriéndolo, viendo cómo lo aplicamos y bueno, tratando de encajar todo, porque además
En el caso español, el tema del reparto de competencias entre Administración General del Estado y comunidades autónomas, pues en un tema novedoso como es este, pues también es un elemento añadido de complejidad. Entonces, la normativa nacional, en septiembre de este año salió publicada la modificación de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esta ley, que es del año 2007, está modificada por la Ley 33 de este año, y la modificación de esta ley incluye varias cuestiones, pero una de las cuestiones que introduce es precisamente tratar de incorporar en el ordenamiento jurídico español todas las obligaciones del Protocolo de Nagoya y del Reglamento Europeo. Pero como os digo, hay cuestiones que están recogidas en la ley y otras que se derivan al desarrollo de un futuro Real Decreto, ¿vale? Entonces, a modo general, ¿qué dice esta modificación de la ley? Bueno, pues introduce por primera vez la mención específica al Protocolo de Nagoya, que obviamente no la teníamos anteriormente. Dice que el acceso a los recursos genéticos en España se regulará, o sea, estará sometido al PIC y el MAT a través de un Real Decreto, es decir, que España ha decidido que va a regular el acceso a sus recursos genéticos. Introduce la autorización de acceso, que será el certificado cuando se envíe al Centro de Intercambio de Información, y la ley también establece que la competencia para dar el acceso a los recursos genéticos va a estar repartida entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, ¿vale? La ley ya excluye de primeras el acceso a determinados recursos genéticos. En primer lugar, el acceso con fines solo exclusivamente taxonómicos, es decir, el acceso a un recurso genético solamente con fin taxonómico estaría fuera de la regulación, por lo tanto se podría acceder al recurso sin ningún tipo de autorización. Siempre y o sea, yo os estoy hablando de esta normativa. Si por supuesto es una especie que está protegida o en una zona que es un espacio protegido, ahí le aplica otra normativa. Yo me estoy limitando solamente a estos temas. Deja fuera los recursos fitogenéticos para la agricultura y alimentación, que están regulados por una norma diferente. Igual pasa con los recursos pesqueros y con los recursos zoogenéticos para la agricultura y la alimentación, ¿vale? Una investigación de un buque oceanográfico que va a estudiar los fondos marinos y que de esa investigación luego puede desarrollar un producto farmacéutico, si el acceso a esos recursos genéticos está dentro de la jurisdicción nacional, entra de lleno en el Protocolo de Nagoya. ¿Y si no? Si estás más allá de la jurisdicción nacional, no. Pero lo que te digo, no. Aunque vayas a un país que tenga su normativa para... Es que no hay normativa en más allá de la jurisdicción nacional. O sea, tú como país eres soberano en los recursos genéticos que están en tu jurisdicción, pero más allá de la jurisdicción no son tuyos. ¿Se ha regulado el acceso? Sí. Se ha regulado el acceso a ese país y estás faenando dentro de ese límite, tendrás que pedir los permisos. Exactamente. Te vas a aguas de Brasil y allí coges unas muestras que además las trabajas en colaboración con una empresa farmacéutica porque te has dado unos contratos y ya tal, que ha pasado, vamos. Y Sí, sí. muestras de dentro que son esponjas que se consuman. Ahí, ¿qué pasa? Si estás dentro de las aguas jurisdiccionales de Brasil, estás dentro del protocolo. O sea, por eso me llama la atención que me hayas dicho recurso genético marino, porque es muy distinto recurso genético marino que el límite que establece el protocolo, que efectivamente hay una parte de recursos genéticos marinos que quedan fuera, pero el límite está en lo que es jurisdicción nacional. Porque yo sé que ella es de un instituto oceanográfico y sus buques que son de investigación no solamente faenan dentro del territorio nacional. No, o sea, fuera. Otro ejemplo, imagínate que en vez de Brasil, que parece que sí que tiene esta normativa, que vamos a aguas de Mauritania. Pues lo primero que tienes que hacer es verificar en el centro de intercambio de información y con el punto focal de cada país si tienes o no legislación. A ver, la ley, bueno, dice que las comunidades autónomas y el Estado designarán a sus autoridades competentes de acceso. El punto focal del protocolo va a ser el Ministerio y, bueno, la ley también dice que ese reparto de beneficios serán destinados principalmente también a la conservación de la biodiversidad y establece un comité especializado para tratar estos temas. Los comités nuestros son Estado, comunidades autónomas, porque como tenemos la descentralización de competencias para coordinarnos y colaborar en diferentes materias.
Y luego esta modificación de la ley también introduce un artículo nuevo sobre control de la utilización de recursos genéticos, que básicamente lo que dice es que el control de la utilización de recursos genéticos en España se hará conforme a la normativa europea y que las autoridades competentes del reglamento se determinarán en el Real Decreto. Y que si hay un incumplimiento, pues habrá sanciones, que nuestra ley ya introduce las infracciones y las sanciones en relación con la utilización de los recursos genéticos. Entonces, ¿los permisos de acceso serán dados por las comunidades autónomas? O por el Estado, dependiendo de qué tipo de recurso genético. ¿Estamos en una comunidad o en el margen ese marino que nos pertenece a todas? O no, a ver, en recursos genéticos compartidos será el Estado. Vale, entonces, una cuestión. Os he dicho que la ley establece un Real Decreto de desarrollo. Entonces, nosotros hemos trabajado en un proyecto de Real Decreto, que como pongo ahí está en preparación, se prevé que el inicio de las consultas sea bastante inminente. Os he incluido en la presentación algunas diapos, pero estas diapos tomároslas como que es un proyecto de Real Decreto, no significa que finalmente tenga que ser así, o sea, yo os lo he incluido para que tengáis también la información. Y es importante, en relación con vuestra actividad, que esto creo que hay que subrayarlo, el Real Decreto profundiza un poquito más de qué acceso a recursos genéticos estaría cubierto y cuáles no. Y deja fuera la recolección y el mantenimiento de muestras en bancos de germoplasma o colecciones con fines exclusivamente de conservación, ¿vale? Siempre que no haya utilización de recursos genéticos y siempre que no exista cesión a terceros para otra utilización. A mí me parece, y son las próximas diapositivas que quería comentaros, las colecciones, muchas veces accedéis vosotros mismos a los recursos genéticos, pero muchas veces transferís vosotros recursos genéticos a otras colecciones o a otros usuarios. Yo os llamo la atención en este punto porque hay jardines botánicos que están en estrecha colaboración con nosotros para este tema, que nos han pasado incluso acuerdos de transferencia de material que les han hecho llegar jardines botánicos europeos, con cláusulas un poquito peligrosas para los jardines botánicos españoles. Y os digo por qué. La normativa europea obliga a todos los usuarios de la cadena a que cada uno es responsable de su utilización de recursos genéticos. Entonces, cada uno tiene que asegurarse que el recurso genético que va a utilizar cumple con la legislación de acceso. Y no vale que el jardín al que se lo vayáis a transferir os diga en una cláusula en letra pequeña: no, vosotros sois los responsables del cumplimiento legal, yo si hay algún problema me lavo las manos. Entonces, a partir de ahora, si establecéis acuerdos de transferencia de material con otros jardines botánicos, mi recomendación, porque lo hemos visto en un caso que nos lo enviaron y nos dijeron: oye, decirnos qué os parece esto, y les dijimos: esto, el jardín tercero se está lavando las manos y esto está cargando la responsabilidad a vosotros. Entonces, tener cuidado con ese tipo de cláusulas, que todo el mundo de la cadena, todos los usuarios de la cadena tienen responsabilidad, ¿vale? Entonces, una pincelada de lo que nosotros podemos entender como principales obligaciones para las colecciones. La primera pregunta que os tenéis que hacer es: ¿utilizáis recursos genéticos conforme a la definición del protocolo de Nagoya? ¿Transferís recursos genéticos para su posterior utilización conforme a lo que establece Nagoya como utilización? Si la respuesta es no a ambas preguntas, vais a estar en principio fuera del ámbito de aplicación del protocolo. Ya, pero la respuesta es sí y sí. Yo sí. Vale, pues fíjate, es curioso porque yo hace escasos 6 meses nos invitaron también al Ministerio, la red de bancos de germoplasma, la red BAG, que celebraba su asamblea en Córdoba, me parece que ninguno estuvisteis allí, y entonces nos invitaron también a presentar un poco las obligaciones y a tratar de analizar con ellos cómo las obligaciones del protocolo podía serles de aplicación o no. Y a estas preguntas la mayoría dijeron no. Entonces, si la respuesta es sí en ambos casos, ¿qué es lo que deberéis hacer? Bueno, pues cuando lo que seáis es usuario de recurso genético, aseguraros de que cumplís con la normativa nacional. Es decir, aseguraros de que si estáis en el caso de España, cuando está aprobado el Real Decreto, que tengáis siempre esa autorización de acceso. Si estáis en un país extranjero,
aseguraros que ese país, primero, si es parte del protocolo de Nagoya y segundo, si ha establecido regulación de acceso a sus recursos genéticos. ¿Y eso dónde se puede consultar? Pues mira, el Centro de Intercambio de Información, el Clearing House, es una plataforma de intercambio de información. El hecho de que vosotros veáis que ahí no está un país no significa que no tenga regulación de acceso, ¿vale? No, pero a ver, a efectos de que podáis estar incumpliendo, el hecho de que, a ver, una norma es de aplicación cuando se publica en el boletín oficial del país, no cuando se publica en una plataforma de intercambio de información. Entonces, yo mi recomendación es, si no está la norma o si el Clearing House no dice nada, iros a la lista de puntos focales, escribir al punto focal y preguntarles si tienen legislación. Nosotros estamos hartos, y de verdad os digo, hartos de contestar a preguntas de ese tipo. O sea, es que todos los días recibimos 4 o 5 preguntas de extranjeros dirigidas al punto focal español. ¿España tiene legislación de acceso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no son las de aplicación? O sea, nosotros contestamos, ya te digo, o sea, 3 o 4 correos diarios. Entonces, el hecho de que no esté en el Clearing House no significa que no tenga legislación. Cuando seáis usuarios, aseguraros de que habéis obtenido legalmente el recurso genético y aseguraros de que tenéis la autorización de acceso. Y luego, cuando seáis proveedores de recursos genéticos a terceros, debéis asegurar que transferís los recursos genéticos en las mismas condiciones en las que vosotros los obtuvisteis. Es decir, si vosotros accedéis a un recurso genético español y en el caso de España va a haber un procedimiento simplificado para investigación no comercial y un procedimiento un poquito más complejo para acceso para uso comercial, ¿vale?, del recurso genético. Entonces, imaginad que vosotros accedéis a un recurso genético para investigación no comercial. Vosotros lo habéis utilizado y se lo vais a transferir a un tercero. Tiene que quedar claro en esa transmisión al tercero que solo lo puede utilizar para los mismos fines para los que vosotros lo tuvisteis. O sea, nunca podéis ceder, por ejemplo, si vosotros lo habéis obtenido para una investigación no comercial, nunca lo podéis ceder con un fin comercial, ¿vale? Pues esas son las... O sea, quedaros con la idea de que si utilizáis recursos genéticos tenéis que cumplir con la normativa nacional y que si cedéis recursos genéticos solo lo podéis ceder en las mismas condiciones en las que los obtuvisteis. Pero si el recurso fue adquirido antes del 12 de septiembre del 2014. Vale, pero a ti, en el caso español, os voy a poner un ejemplo. Claro, pero el problema del caso español es que tú has accedido al recurso genético, a lo mejor lo tienes en tu banco o en tu centro de investigación, no sé dónde procedéis cada uno, y a lo mejor a ti te dieron una autorización como depositario, pero no para utilizarlo. Tú no lo puedes ceder para utilizarlo. Le tendrás que decir al usuario, no, es que tienes que ir a la autoridad competente de acceso a pedir el correspondiente autorización de acceso. Bueno, te cuento. Soy la responsable de la producción de tejidos y ADN del Museo Nacional de Ciencias Naturales y en este momento tenemos 10.000. Muchas de ellas, gracias a Dios, antes de la fecha de entrada en vigor y casi todas han sido accedidas o colectadas para investigación básica. Además de la muchísima burocracia que ya tenemos con todos los permisos que involucran muchas de las especies, tener que solicitar al nodo nacional los muchos países de los que hemos colectado material, posibles usos de ese material. Pero, a ver, yo lo que veo, esta particularidad, nosotros a nivel de la Unión Europea nos reunimos más de una vez al mes para discutir un montón de situaciones. De hecho, la Comisión Europea va a sacar ahora unas directrices sobre el ámbito de aplicación del reglamento, porque efectivamente hay una casuística. Este protocolo aplica a muchos sectores diferentes y dentro de cada sector, cada uno tiene una particularidad. O sea, vosotros sois un sector, nosotros hemos hablado con la Asociación de Industrias Farmacéuticas, que no tiene nada que ver con cómo opera con vosotros, con los obtentores de plantas, que es otro mundo, con los zoogenéticos, que es otro mundo. Entonces, cada sector tiene su particularidad. La Comisión Europea también prevé sacar directrices para cada uno, específicas para cada sector.
A ver, vosotros el material lo cedéis a terceros, me dices, ¿no? Para hacer investigación básica. Claro, entonces, pero vosotros, sobre la base, o sea, vosotros tenéis ese material, ¿os han dado un permiso para tener ese material? En el siglo XVIII. No, vale, en el siglo XVIII nada. Claro, pero, a ver, ¿pero es material procedente de España o es material de terceros? Vale, de todo el mundo te diría que si es anterior, nosotros no podemos establecer en nuestro país una regulación sobre material que ya está procedente de otro país en el nuestro. A ver, yo no conozco el caso, pero podría darse algún país que decide que incluso el material que ha salido de su frontera, a partir de este momento, tenga que estar cubierto por una autorización de ellos. No les voy a preguntar yo a ellos. Ya, pero es que la norma, una vez se publica en un boletín oficial, es la aplicación para todo el mundo. O sea, no tiene que ir cada uno a decirle a cada usuario, oye, que ya salió el protocolo de Nagoya, que es la aplicación. O sea, evidentemente se puede hacer una labor de información. A ver, yo os digo también que estamos en las primeras etapas de aplicación de todo esto y que al menos nosotros no prevemos sancionar en el minuto 1. Porque es que, o sea, habrá gente que lo está haciendo con la mejor voluntad y que simplemente no se haya enterado de todo esto. Entonces, lo que pretendemos también es que pase un cierto tiempo y en el que todos vayamos aprendiendo y mejorando también los procedimientos internos, la normativa, porque, a ver, lanzarse a establecer una normativa con una casuística tan diferente de sectores, que tenga que ser genérica para todos ellos, es complejo y nos vamos a dar situaciones de caso a caso, de que tú me vas a presentar una situación, la industria farmacéutica me va a presentar 1000 y no hay una respuesta. Ya os lo he dicho al principio, yo no tengo respuesta para todo, lo vamos a tener que ir viendo paso a paso. Pero o sea, está reflejado, o sea, en la modificación de la ley ya lo dice. Sí, pero es que se puede buscar la parte comercial en un aspecto no comercial a lo mejor. Claro, pero nosotros lo que hemos establecido es en la norma. Y eso es una de las cuestiones que establece el protocolo de Nagoya. Nosotros hemos dicho, vamos a establecer un procedimiento simplificado para investigación no comercial. Ahora bien, si hay un cambio de uso, tienes que volver a pedir la autorización. Porque yo entiendo que si vosotros hacéis investigación básica, podréis tener un procedimiento mucho más simplificado, con un reparto de beneficios mucho más simplificado, con mucha menos burocracia, con menos control. Ahora bien, el que va a obtener un beneficio comercial, a ese, pues queremos, digamos, pues que haya un reparto de beneficios, etcétera, etcétera, y a ese va a estar sometido a un procedimiento que se le va a exigir más información, más documentación, probablemente más control. Entonces, la normativa española lo prevé, un procedimiento diferenciado para investigación no comercial y para investigación comercial, y no todos los países lo tienen, ¿eh? O sea, la mayoría sí, pero no todos. Porque nos encontramos con la burocracia del país al que vayamos. Pero eso es el protocolo de Nagoya.